Sobre el futuro, tercera parte. Soy José Manuel Besanilla en Reflexiones en el Camino. Muchas gracias por acompañarme en estos ejercicios reflexivos, donde intentamos aproximarnos a partir del pensamiento de Jung a contextos cotidianos, a situaciones cotidianas, tanto que ocurren en el mundo como ejercicios de exploración interior. Ya habíamos hablado un poco sobre la perspectiva de futuro, habíamos hablado sobre los efectos de la masificación. En esta ocasión quiero tocar una de las alternativas que plantea y que propone Jung, que me parece importante y valiosa, sobre cómo afrontar el futuro. Él habla de que la religión y la experiencia espiritual son un elemento fundamental y trascendente para poder afrontar y construir el futuro. Pero aquí, como todo, nos plantea una dualidad, nos plantea una serie de opuestos entre la práctica espiritual y la religión institucionalizada y convencional. Jung considera que la religión tiene una función simbolizadora fundamental sobre los impulsos y contenidos que emergen del inconsciente. Él dice que la vivencia religiosa ha quedado entonces dividida, como les mencionaba, y enfrentada contra la voluntad de los jerarcas, de los caciques, de los sujetos políticos. Se ha hecho una decisión entre la vivencia interna profunda de la religión y entre los intereses del discurso político, institucional, eclesiástico. El poder se sostiene a partir del miedo, y el control que ahí se genera pretende normalizar a los sujetos, dominando el sentido de la experiencia, eh, pretendiendo que el individuo quede atravesado por el discurso institucional, que quede alineado a los discursos de la institución, alejándose de su vivencia interna. Por otro lado, la experiencia religiosa busca y fomenta el proceso emancipador, contraponiéndose con la lógica normalizante. La religión se guía por un gran otro, como decía Lacan, una autoridad superhumana que plantea elementos tan elevados como los del Estado y demandas también en ese nivel, pudiendo aprisionar al sujeto en una lógica dogmática. También la ciencia puede aprisionarnos en esquemas y en referentes que constriñen nuestro pensamiento. Los cultos confesionales suelen alienar el sentido de trascendencia individual. Pretenden alinearse al discurso masificador. Y esto da testimonio de una convicción colectiva. Y entonces va borrando el proceso subjetivo individual. Y entonces se alejan del sentido individual, porque se proyecta toda la necesidad trascendente y los impulsos de trascendencia se proyectan sobre la masa colectiva y ahí se diluyen y ahí se genera el proceso catártico. La experiencia religiosa expresa una relación particular y subjetiva. La confesión obliga a profesar una fe dirigida hacia el discurso. La religiosidad pretende la relación del individuo con lo divino, lo que es éticamente fundamental y convoca una responsabilidad trascendente. La confesión institucionalizada ha perdido su vocación religiosa y su vínculo con lo divino, conformándose como una institución disciplinaria. Resalta la pertenencia a lo colectivo, más que lo individual y la relación espiritual. Las religiones confesionales favorecen el desplazamiento de la necesidad trascendente de la divinidad hacia el grupo y hacia el líder carismático. Dijo Jung, la religiosidad mantiene el sentido de la experiencia directa con la divinidad, lo que equilibra la relación con el mundo y la razón. O como dijo Hermann Hesse, quien no encaja en el mundo estará siempre cerca de encontrarse a sí mismo. La experiencia religiosa trascendente solo cobrará sentido ante la experiencia individual alejada de la masa, ante la vivencia interior y la escucha del sentido interior. La evidencia de una experiencia interior trascendente
Es la única que puede liberar al sujeto de caer en la masificación, lo que de otro modo es inevitable. Pareciera que hemos perdido la conexión con la experiencia interior, al enfocarnos en una experiencia moral e intelectual, en una experiencia tecnológica de acumulación, de posesión, de dominio, que ha llevado a la alienación y a la pérdida del sentido ético. La racionalización dogmática debilita la convicción y despoja el sentido trascendente. Se enfoca en la moralización. La religiosidad es una actitud instintiva que permite la integración de lo invisible que emerge del inconsciente, facilitando el equilibrio psíquico. En la antigüedad, todas las decisiones trascendentes iban acompañadas de su rito correspondiente, lo que posibilitaba la integración psicofísica de los mundos interno y externo. Y es por ello que una de las perspectivas importantes y la reflexión en la que debiéramos de centrarnos es cómo a partir de este colapso que ha tenido el sistema mundo que enfrentamos durante la pandemia, a partir de la pandemia y en la pospandemia, tiene que llevarnos a hacer un ejercicio de reflexión sobre la relación que tenemos con el mundo y la relación que tenemos con nuestra psique interior y cómo es que los distintos discursos sociales e institucionales nos han atravesado y nos determinan. Y no quiere decir que generemos una revolución incendiaria, quiere decir que tomemos conciencia sobre nuestra posición interior en relación con el mundo y el sistema exterior. Y este mundo que no ha podido responder ante una crisis natural y que reveló su fragilidad, que reveló cómo es que está colapsando la ilusión civilizatoria. Muchas gracias por acompañarme. Por favor, visiten nuestra página de Facebook, nuestra página web www.lo-medioinconsciente.com, en nuestro canal de YouTube y en el Instituto Eleusis, Psicología Profunda. Muchas gracias.